¿Sabías que tus hijos pueden estar en peligro espiritual sin que tú lo sepas? No todos los que se acercan a ellos lo hacen con buenas intenciones. La Biblia nos advierte claramente: no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Este versículo no es una advertencia ligera, sino una alarma urgente que Dios nos da para abrir los ojos. Hoy veremos cómo levantar una oración poderosa y eficaz para alejar a tus hijos de amistades nocivas y de influencias demoníacas disfrazadas de personas. Te mostraremos cómo proteger su alma y su destino a través de la intercesión espiritual. Si alguna vez has sentido temor por las personas que rodean a tus hijos, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti como guardián espiritual de tu hogar? Desde tiempos antiguos, las Escrituras nos han advertido sobre los peligros que rodean a nuestros hijos, no solo en el mundo físico, sino en el terreno invisible del espíritu. Hay amistades que no son simplemente malas influencias, son armas disfrazadas, enviadas con un propósito específico por el enemigo, para desviar, contaminar y destruir lo que Dios ha sembrado en la vida de nuestros hijos. Y aunque muchas veces los padres piensan que se trata solo de rebeldía pasajera o cambios normales de la adolescencia, detrás de esas actitudes puede estar obrando una fuerza oscura que opera silenciosamente a través de personas que se presentan como amigos, pero que en realidad son emisarios del mal. La palabra de Dios no calla ante esto. En Proverbios 13:20 se nos dice: el que con sabios anda, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Esta advertencia no es un simple consejo moral, es una revelación espiritual de lo que sucede cuando nuestros hijos caminan junto a quienes están fuera del propósito de Dios. Los hijos, por su naturaleza emocional y en desarrollo, son vulnerables. Buscan aceptación, identidad y pertenencia, y muchas veces lo hacen en el lugar equivocado. Es en ese vacío que el enemigo siembra relaciones tóxicas, amistades manipuladoras y vínculos que parecen inofensivos, pero que son puertas abiertas al deterioro espiritual. Hay amistades que traen consigo hábitos destructivos, lenguajes de maldición, actitudes desafiantes hacia la autoridad e incluso prácticas ocultas disfrazadas de entretenimiento. Pero lo más peligroso no es lo evidente, sino lo que se esconde tras las sonrisas, las bromas y las apariencias. Hay personas que se acercan a nuestros hijos con la misión satánica de arrastrarlos hacia una oscuridad progresiva, que primero se manifiesta en pequeñas desobediencias, luego en frialdad espiritual, hasta llegar a una desconexión completa de su propósito divino. La Biblia relata historias de cómo un solo vínculo puede cambiar el rumbo de una vida. Pensemos en Amnón, hijo del rey David. Él tenía todo: linaje real, acceso a la sabiduría y un lugar asegurado en la historia de Israel. Pero se dejó influenciar por Jonadab, un supuesto amigo que le aconsejó con astucia perversa cómo satisfacer sus deseos impuros hacia su hermana Tamar. En 2 Samuel 13:3-4 leemos: y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? Esa amistad se convirtió en la semilla de una tragedia familiar. Amnón escuchó la voz equivocada, siguió el consejo del impío, y su historia terminó en violencia, vergüenza y muerte. Esa es la realidad de las malas amistades. Son puertas a decisiones que no solo hieren el alma, sino que alteran destinos enteros. Pero no es necesario ir tan lejos en la historia bíblica para entender el poder de una influencia equivocada. Hoy, en nuestras propias casas, hay jóvenes que cambian radicalmente después de vincularse con ciertas personas.
Padres que observan cómo sus hijos antes dóciles se convierten en agresivos, distantes o indiferentes a todo lo espiritual. Y mientras algunos lo atribuyen a la adolescencia o al estrés, la raíz es mucho más profunda. Hay espíritus operando a través de esas amistades. No se trata solo de malas decisiones sociales, sino de batallas espirituales librándose en el terreno invisible. Efesios 6:12 lo declara claramente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es urgente entender que cuando nuestros hijos están expuestos a personas que rechazan a Dios, que se burlan de lo sagrado, que practican la mentira, la manipulación o la violencia, no están simplemente siendo influenciados, están siendo atacados. La amistad es uno de los canales más usados por Satanás para infiltrar su agenda destructiva en la vida de los jóvenes. Y lo más alarmante es que, a menudo, lo hace a través de rostros amables, palabras dulces y actitudes aparentemente inofensivas. Por eso Jesús fue tajante cuando advirtió sobre los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Esa advertencia no se limita a líderes religiosos falsos. También aplica a las personas que se acercan con un discurso seductor, pero cuyo corazón está lleno de tinieblas. Cuando un hijo comienza a justificar lo que antes consideraba malo, cuando se vuelve indiferente al consejo de sus padres o se irrita ante cualquier conversación espiritual, no es casualidad, es una señal. Un grito silencioso del alma que está siendo contaminada. Y no basta con hablarles o imponer reglas. Estas batallas no se ganan con argumentos humanos. Se ganan en el altar, en la intercesión, en la guerra espiritual. Porque hay amistades que son demoníacas en su origen. Personas que han sido enviadas con una asignación clara para desviar a nuestros hijos del camino de la verdad. Y si no despertamos espiritualmente como padres, podemos perder la oportunidad de cortar esos vínculos antes de que echen raíces profundas. La palabra es clara y firme cuando habla del poder de las compañías. En el Salmo 1:1 se nos muestra la ruta del justo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es decir, el camino hacia la bendición comienza con una separación clara de toda influencia corrupta. Y esto aplica no solo para adultos, sino también para nuestros hijos. Desde pequeños debemos enseñarles a discernir, a decir no, a identificar lo que no edifica. Pero cuando por su inmadurez o vulnerabilidad no pueden hacerlo, es nuestra oración la que debe cerrar las puertas, levantar vallados, cancelar asignaciones demoníacas y proteger su entorno con la sangre de Cristo. Recuerdo el caso de una madre que oraba todos los días por su hija adolescente. La joven había comenzado a rodearse de amistades extrañas, a cambiar su forma de vestir, a adoptar actitudes desafiantes y a alejarse completamente de todo lo espiritual. La madre, en lugar de entrar en conflicto constante, decidió encerrarse cada noche a clamar por ella. Ungía su habitación, reprendía en el nombre de Jesús toda influencia contraria y declaraba con lágrimas que su hija era propiedad de Dios. Pasaron meses sin ver cambios, hasta que un día, sin previo aviso, la joven cortó la relación con esas personas y regresó con una sensibilidad espiritual impresionante. Más tarde confesó que había comenzado a sentirse inquieta, perturbada cada vez que estaba con esas amistades, como si algo invisible la incomodara. Eso no fue casualidad. Fue el fruto de una madre que entendió que la batalla era espiritual y que solo se gana desde el altar. Hay amistades que no deben durar una temporada más. Hay personas que deben salir del entorno de tus hijos antes de que sea demasiado tarde. Y no basta con pedirles que se alejen. Hay que orar con poder, clamar con lágrimas, declarar con autoridad. La oración no es una opción,
es la estrategia divina para intervenir en lo invisible. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y tú, como madre, como padre, tienes el poder espiritual de interceder por tu hijo, de pelear por su alma, de bloquear la influencia de cualquier persona que haya sido enviada para desviarlo de su destino. Algunos padres sienten miedo, sienten que ya no tienen control sobre sus hijos. Pero es importante recordar que tú no estás solo. Dios te ha dado autoridad. En Lucas 10:19, Jesús declara: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa no es solo para misioneros o pastores, es para todo creyente que se atreve a ejercer su autoridad en el nombre de Jesús. Y si esa autoridad es ejercida con fe, tus palabras pueden quebrar cadenas, tu oración puede cerrar puertas, tu clamor puede traer luz donde solo hay tinieblas. Hay amistades que parecen inofensivas, pero que están drenando la vida espiritual de tus hijos. Personas que están sembrando dudas, que están hablando contra la fe, que están arrastrando a tus hijos a terrenos peligrosos. Pero tú puedes romper esa influencia. Puedes pedirle al Espíritu Santo que revele, que incomode, que aparte, que exponga toda mentira disfrazada de amistad. Y Él lo hará. Porque el mismo Dios que escuchó el clamor de Ana por su hijo Samuel, el mismo Dios que protegió a José en medio de la traición de sus hermanos, el mismo que guardó a Daniel entre leones y a los 3 jóvenes en el horno de fuego, es el que hoy escucha tu oración como padre y está dispuesto a intervenir. Este es el tiempo de despertar. Ya no podemos seguir viendo a las malas amistades como un simple problema de conducta. Son puertas espirituales. Y si esas puertas no se cierran, el enemigo entra. Pero cuando el padre o la madre se levanta en el espíritu, todo cambia. Cuando decides orar con constancia, cuando te apartas en intimidad con Dios, cuando clamas con autoridad, las tinieblas retroceden. No subestimes el poder que hay en una oración persistente, porque aunque todo parezca perdido, aunque tus hijos estén completamente influenciados, aunque sus palabras sean duras y su corazón parezca endurecido, Dios puede derribar toda muralla. En Jeremías 32:27 el Señor pregunta: ¿habrá algo que sea difícil para mí? No, no lo hay. Ni una amistad tóxica, ni una persona demoníaca disfrazada de amigo, ni un corazón endurecido pueden resistir el poder de Dios cuando se manifiesta en respuesta a la oración. Por eso no te rindas. Aunque no veas resultados inmediatos, sigue orando. Aunque tus hijos no te escuchen, sigue clamando. Aunque la oscuridad parezca avanzar, sigue creyendo. Dios te ha confiado una responsabilidad espiritual y no estás solo en esta batalla. Cada vez que oras, los cielos se mueven. Cada vez que intercedes, los ángeles actúan. Cada vez que clamas, Dios escucha. Y llegará el día no muy lejano en que verás con tus propios ojos la liberación de tus hijos, el alejamiento de esas amistades destructivas y la restauración de su caminar con Dios. Ese día llegará, y cuando llegue, sabrás que no fue en vano cada lágrima, cada oración, cada noche de desvelo en el altar. Porque donde hay una madre o un padre que ora, hay una batalla ganada antes de que comience. La amistad es una de las decisiones más importantes que un ser humano puede tomar. Y cuando tus hijos no tienen la madurez para elegir bien, tú tienes el poder de interceder por ellos. No estás peleando solo, estás peleando con el respaldo del cielo. Cuando un padre ora, se activa una realidad espiritual que muchos no comprenden. La intercesión de un padre no es una simple expresión emocional ni una rutina piadosa. Es un acto de guerra, un acto que toca el cielo y conmueve el corazón de Dios. En las Escrituras, Dios delega autoridad sobre la familia
al padre y a la madre, no solo para criar, sino para cubrir, guiar y proteger espiritualmente. Esa autoridad, cuando se ejerce con fe y determinación, se convierte en un muro impenetrable contra las obras del enemigo. El enemigo sabe esto. Por eso busca que los padres se distraigan, se agoten o pierdan la fe en la oración. Porque cuando un padre intercede con convicción, se levantan vallados invisibles que protegen a sus hijos, se rompen pactos oscuros hechos en secreto y se cancelan asignaciones demoníacas disfrazadas de vínculos cotidianos. El poder que tienes como padre no viene de tus palabras humanas ni de tus esfuerzos naturales. Proviene del respaldo divino que Dios ha depositado en ti como autoridad espiritual en el hogar. Génesis 18:19 revela la razón por la que Dios confió a Abraham una descendencia de pacto. Porque yo lo he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa después de él, para que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Esta no es una función secundaria, es el corazón de la misión de todo padre: instruir, guardar, guiar, orar, guerrear. Si Abraham fue bendecido y su descendencia preservada, no fue por la fuerza de su brazo, sino porque entendió su posición espiritual y caminó en obediencia a esa asignación. El enemigo tiembla cuando un padre se arrodilla, porque ese acto, en apariencia sencillo, desata una operación divina en lo invisible. En el Salmo 127:3 se declara: He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y todo lo que es herencia de Dios también es responsabilidad de protección espiritual. No podemos entregar lo que Dios nos dio como tesoro a cualquier persona, ni exponerlo a relaciones que Él no ha aprobado. Si los hijos son herencia, entonces la oración de los padres es la muralla que protege esa herencia de los ladrones espirituales, de los sembradores de cizaña, de los emisarios del mal que llegan bajo el disfraz de amistad. En Job 1:5 encontramos una de las expresiones más profundas de intercesión paternal en toda la Biblia. Dice el texto que Job se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job no oraba por reacción a un problema, oraba por prevención espiritual. Su intercesión no se basaba en lo que veía, sino en lo que discernía. Entendía que los hijos están constantemente expuestos a influencias y tentaciones, y por eso no podía darse el lujo de dejar de orar. Su oración no era ocasional, era constante, disciplinada, estratégica. Y esta misma actitud debe ser la que adopte todo padre que desea levantar un cerco de protección contra las amistades contaminantes y los demonios encubiertos. Cuando los hijos aún son pequeños, la cobertura espiritual de los padres tiene una influencia directa y poderosa sobre ellos. Pero a medida que crecen y comienzan a tomar decisiones por sí mismos, esa cobertura no debe disminuir, sino fortalecerse. Porque mientras ellos aprenden a escuchar la voz de Dios, los padres deben seguir siendo atalayas. La figura del atalaya en la Biblia representa a aquel que vigila desde lo alto y da la alarma cuando el peligro se acerca. En Ezequiel 33:7, Dios dice: a ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Ese es el llamado espiritual de cada padre: observar, discernir, interceder, advertir. La oración del padre o de la madre que se ha consagrado a Dios tiene el poder de neutralizar la influencia de toda relación que busque apartar a sus hijos del propósito divino. Cuando esa oración es hecha en el nombre de Jesús, alineada con la palabra, con fe y sin doblez, es como una espada que corta los lazos invisibles que atan,
desenmascara los rostros disfrazados y sella los caminos para que ninguna trampa prospere. El poder de una oración no está en su longitud ni en su elocuencia, sino en su alineación con la verdad de Dios. En Marcos 11:24, Jesús dijo: por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando lo que se pide es protección espiritual para los hijos, el respaldo celestial es inmediato. Es importante comprender que hay oraciones que se hacen una vez y bastan, pero hay otras que deben ser sostenidas como una llama que no se apaga. Jesús enseñó esta verdad a través de la parábola de la viuda persistente en Lucas 18. Allí, una mujer que fue injustamente tratada no se detuvo hasta recibir justicia del juez. Y el mismo Jesús concluye diciendo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esta es la clave de la intercesión: no clamar una vez y desistir, sino establecer una disciplina espiritual diaria. Los padres que claman día y noche están levantando una muralla que no se derrumba. Están construyendo un cerco invisible que rodea a sus hijos donde quiera que vayan. Uno de los errores más comunes es esperar a que el daño esté hecho para empezar a orar. La oración preventiva es mucho más poderosa que la reactiva. Si como padre esperas a ver los frutos de una mala amistad para empezar a clamar, es posible que la raíz ya esté profundamente sembrada. Pero si decides orar antes, si comienzas a pedir a Dios que cierre puertas equivocadas, que desenmascare a quienes no traen su luz, que aparte a los emisarios del mal, estarás anticipándote al ataque y bloqueando toda intención del enemigo. En Mateo 26:41, Jesús advirtió: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No oramos porque ya hay pecado, oramos para que no haya espacio para él. Los demonios disfrazados de amistad no actúan con violencia visible. Operan en lo sutil, en lo emocional, en lo aparentemente inofensivo. Por eso, la intercesión debe incluir discernimiento espiritual. No se trata de orar solo por protección, sino también por revelación. Que Dios muestre, que Dios hable, que Dios incomode si es necesario. En Jeremías 33:3, el Señor promete: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay amistades que parecen inocentes, pero esconden oscuridad. Hay personas que se acercan con palabras dulces, pero llevan agendas espirituales destructivas. Y solo la oración puede sacar a la luz lo que a simple vista está escondido. Cuando un padre ora con autoridad, no lo hace desde el miedo, sino desde la posición de victoria que Cristo le ha otorgado. Efesios 2:6 declara que hemos sido resucitados con Cristo y con Él sentados en los lugares celestiales. Esa es tu posición espiritual como padre intercesor. No oras desde la derrota, oras desde el gobierno celestial. Por eso tus palabras no son débiles, son decretos en el Espíritu. Tus oraciones no solo piden, también establecen. En Mateo 18:18, Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esa es la autoridad que Dios ha puesto en tus manos. No basta con orar en momentos de crisis. Se requiere constancia. Un padre que ora constantemente se convierte en un canal de intervención divina permanente. Como Moisés, que mantenía sus manos en alto durante la batalla contra Amalek, los padres deben aprender a sostener la intercesión hasta ver la victoria. En Éxodo 17 se relata que mientras Moisés tenía sus manos alzadas, Israel prevalecía, pero cuando las bajaba, Amalek tomaba ventaja. Así es la vida espiritual. La victoria no depende de lo que hacen nuestros hijos, sino de la postura espiritual que tomamos como padres. Y si mantenemos nuestras manos en alto en oración, Dios garantiza el respaldo celestial. Dios no ignora la oración de un padre que clama con sinceridad. No importa cuán lejos parezca estar un hijo, ni cuán fuerte sea la influencia de sus amistades. Cuando la oración sube,
la intervención baja. Cuando la fe se mantiene, los cielos responden. Y cuando la autoridad espiritual se ejerce con firmeza, no hay tiniebla que pueda resistir. Isaías 54:13 es una promesa viva para todo padre que intercede. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta paz no es solo emocional, es una paz espiritual, una cobertura que impide que el enemigo robe, mate o destruya. La batalla no es contra las personas que rodean a tus hijos, sino contra el espíritu que opera detrás de ellas. Por eso no luchamos con argumentos, ni con gritos, ni con castigos. Luchamos en el espíritu, con la palabra, con la sangre del Cordero, con la fe que vence al mundo. Apocalipsis 12:11 lo declara con poder. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esa sangre sigue teniendo poder, sigue cubriendo, sigue protegiendo. Y esa palabra, cuando sale de tu boca alineada con la voluntad de Dios, sigue siendo una espada que destruye fortalezas. Cuando decides asumir tu rol como intercesor, estás tomando tu lugar en el campo de batalla espiritual. Estás diciendo al enemigo, hasta aquí. Estás reclamando lo que te pertenece por promesa. Estás activando el respaldo del cielo sobre tu casa. Y esa decisión transforma el destino de tus hijos. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser persistente. No necesitas entenderlo todo, solo necesitas creer. Porque tu fe, manifestada en oración, es la llave que abre puertas de restauración, de protección y de redención. Hay señales que no se deben ignorar. Cuando los hijos comienzan a cambiar su manera de hablar, de actuar, de responder a la corrección y de relacionarse con su entorno espiritual, es porque algo ha sido alterado en lo profundo de su alma. El mundo espiritual, aunque invisible, siempre deja huellas en el comportamiento. La Escritura enseña que el árbol se conoce por su fruto, Mateo 12:33. Y en el ámbito espiritual, los frutos que se manifiestan en la conducta no son meramente reflejos del temperamento, sino evidencias del tipo de influencia que está operando. Cuando un hijo empieza a mostrar resistencia a lo que antes aceptaba con gozo, cuando se apaga su sensibilidad espiritual y se incrementa su afinidad con lo oscuro, lo superficial o lo rebelde, es necesario abrir los ojos del espíritu. No se trata de cambios propios del crecimiento, sino de una contaminación que ha comenzado a filtrarse por las rendijas de una relación que no proviene de Dios. En las Escrituras hay numerosos momentos en los que el pueblo de Dios se vio influenciado, no por enemigos declarados, sino por alianzas incorrectas. En el libro de los Jueces se describe cómo, una y otra vez, Israel caía en pecado después de mezclarse con pueblos que no temían a Dios. La mezcla generaba confusión, la confusión producía idolatría, y la idolatría abría las puertas al juicio. No hay una distorsión espiritual que comience de forma directa. Todo inicia con un vínculo, un lazo con alguien cuya vida está regida por principios contrarios a los de Dios. Ese lazo, si no es confrontado y cortado a tiempo, produce una desviación en el corazón. Por eso es que en Deuteronomio 7:3-4 Dios advierte claramente: no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Aunque este pasaje habla del matrimonio, el principio espiritual es aplicable a toda relación de cercanía que tiene el poder de desviar. Los hijos no siempre tienen la capacidad de identificar el origen espiritual de las personas que los rodean. Por eso es vital que los padres desarrollen discernimiento y estén atentos a las señales. Cuando un hijo que solía orar con libertad ahora muestra incomodidad al hablar de Dios, cuando evita los espacios de fe,
Cuando se burla o menosprecia lo sagrado, es porque ha empezado a recibir otro tipo de influencia. La frialdad espiritual no aparece sin causa, tiene una raíz, y muchas veces esa raíz se llama alianza con la oscuridad. No necesariamente porque el amigo o la amiga practique brujería o maldad abiertamente, sino porque está contaminado de incredulidad, de orgullo, de seducción espiritual o de una rebeldía que opera como espíritu de oposición al orden divino. En 2 Samuel 15 aparece el relato de Absalón, hijo de David. Este joven, lleno de carisma y belleza exterior, se dejó contaminar por un espíritu de rebelión. Empezó a robar el corazón del pueblo con palabras suaves, promesas falsas y una actitud crítica hacia la autoridad de su propio padre. Lo que comenzó como un cambio sutil de actitud terminó en una rebelión abierta que casi destruye el reino. Absalón no solo cambió por ambición personal, sino porque se rodeó de personas que alimentaron ese deseo. La transformación de un hijo que se vuelve en contra del propósito de Dios no ocurre en aislamiento. Siempre hay una voz detrás, una influencia que susurra mentiras, que alimenta el ego, que aviva la crítica, que desacredita la verdad. Estas voces no siempre vienen con intención explícita de hacer daño. Algunas veces, quienes influyen negativamente lo hacen desde su propia confusión, desde su propio alejamiento de Dios. Pero independientemente de la intención humana, el resultado espiritual es el mismo: una desviación del camino. Por eso, el cambio en la conducta debe ser entendido como una alerta espiritual, no como una etapa más de desarrollo, sino como una manifestación de una batalla que se está librando en el corazón del Hijo. Y si esa batalla no es enfrentada con discernimiento y oración, puede conducir a una desconexión total con su llamado. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas expresa una profunda preocupación al ver cómo los creyentes de esa iglesia, que habían comenzado bien, se estaban dejando desviar. En Gálatas 5:7 escribe: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa pregunta resuena con fuerza cuando se observa a un joven que amaba la presencia de Dios, que servía, que buscaba la verdad, y de pronto se convierte en alguien indiferente, desconectado, crítico, incluso hostil hacia todo lo que antes abrazaba. La Escritura no pregunta qué los estorbó, sino quién, porque detrás de cada estorbo espiritual hay una persona, un vínculo, una amistad que, lejos de edificar, estanca, confunde o destruye. El padre o madre que discierne esto no puede permanecer en pasividad. Dios no revela cosas para que se observen con resignación, sino para que se actúe con autoridad. Si hay señales de contaminación espiritual en el comportamiento de un hijo, es porque algo se ha introducido en su entorno. Y la oración no debe ser genérica, sino específica. Pedir a Dios que exponga todo lo oculto, que corte lo que está contaminando, que derribe las fortalezas mentales y emocionales que se han levantado en el alma del hijo. Porque las amistades peligrosas no solo influyen en acciones externas, también modelan formas de pensar. Y si no se interrumpe ese proceso a tiempo, la mente se alinea con los principios de oscuridad y el corazón se endurece. En 2 Corintios 6, 14, 15 se establece un principio inquebrantable: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando esa unión se da, aunque sea en forma de amistad, el conflicto espiritual es inevitable. La luz no puede caminar junto a la oscuridad sin que haya una pérdida. Y muchas veces quien termina cediendo es aquel que tiene menos madurez, menos convicción o menos cobertura espiritual. Por eso, cuando se observa que un hijo ha cambiado sus valores, sus prioridades, su lenguaje y su ambiente, hay que comprender que está caminando con tinieblas, aunque las apariencias digan otra cosa. No se trata de juzgar, sino de discernir.
La Biblia enseña que debemos juzgar con justo juicio. Juan 7:24, lo que significa observar con los ojos del Espíritu, no con la emoción ni la superficialidad. Si un hijo ha dejado de disfrutar la palabra, si ya no encuentra sentido en la oración, si rehúye los momentos de intimidad con Dios, es porque su atmósfera interior ha cambiado. Y ese cambio raras veces es espontáneo. Tiene una fuente. Y esa fuente suele estar conectada a personas que tienen acceso directo a su alma. Es en este punto donde la intercesión adquiere un nivel aún más profundo, porque ya no se trata solo de pedir protección, sino de clamar por restauración. Restauración de la sensibilidad espiritual, restauración del discernimiento, restauración de la identidad. Porque cuando un hijo ha sido expuesto a una influencia espiritual equivocada, su percepción de sí mismo puede alterarse. Puede comenzar a dudar de su valor, de su propósito, de su llamado. Puede sentirse más identificado con aquellos que lo aceptan sin corrección que con quienes lo aman desde la verdad. Esta es una de las tácticas más comunes del enemigo: usar el rechazo como canal de entrada para amistades que ofrecen aceptación a cambio de sumisión a un sistema de valores contrario a Dios. La única forma de revertir este proceso es a través de una intercesión sostenida, una oración que no solo cubra, sino que irrumpa en el ambiente espiritual del hijo, que disuelva los lazos emocionales formados por afinidades tóxicas, que rompa las cadenas invisibles que atan el corazón, que cierre el acceso a toda voz que no venga del Espíritu Santo. En Hebreos 4:12 se declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esa palabra, cuando es orada con fe, tiene la capacidad de cortar los vínculos que contaminan, no con violencia emocional, sino con autoridad espiritual. Un padre que ora con sabiduría puede pedir que Dios envíe personas correctas a la vida de su hijo, que lo rodee de influencias santas, de amistades que edifiquen, que afirmen su fe, que lo impulsen hacia el propósito. Porque no basta con que salgan las malas influencias, es necesario que entren las correctas. El vacío relacional, si no es llenado con lo que viene de Dios, puede volver a ser ocupado por lo que destruye. Mateo 12:43-45 muestra que cuando un espíritu inmundo sale, busca volver, y si encuentra la casa vacía, toma posesión con más fuerza. Por eso la oración no solo debe ser de liberación, sino también de llenura. Cuando el padre intercede de esta manera, está actuando como sacerdote del hogar. Está trayendo al altar el alma de su hijo. Está presentando su mente, su corazón, sus emociones, sus decisiones como ofrenda delante de Dios. Está diciendo: Señor, este hijo es tuyo. Yo lo cubro con tu palabra. Yo lo rodeo con tu verdad. Yo anulo toda mentira. Yo cancelo toda seducción del enemigo. Yo declaro que tu luz disipa toda oscuridad. Esta oración, cuando se hace desde la posición de autoridad que Dios ha conferido, tiene el poder de revertir cambios profundos en el comportamiento. No hay transformación en el alma de un hijo que no pueda ser restaurada por el poder de Dios. No hay vínculo emocional que no pueda ser cortado por la espada del Espíritu. No hay alianza tóxica que no pueda ser disuelta por la intervención divina. Pero esa intervención comienza cuando los padres deciden dejar de observar pasivamente los cambios y comienzan a orar con inteligencia espiritual. No basta con ver, hay que actuar. No con confrontación natural, sino con dirección sobrenatural. Esta es la hora de abrir los ojos del Espíritu, de interpretar las señales, no como simples cambios de etapa, sino como advertencias del cielo. De tomar en serio cada actitud, cada palabra, cada desplazamiento emocional, como un indicador de lo que se está moviendo en lo invisible. Y de responder
no con desesperación, sino con oración firme, constante, poderosa. Porque donde hay un padre que ora, hay una atmósfera que cambia. Hay un corazón que comienza a ser inquietado. Hay amistades que se disuelven sin explicación aparente. Hay caminos que se cierran. Y hay una verdad que se impone sobre toda mentira. Cuando se trata de proteger a los hijos, muchos padres creen que basta con advertencias, conversaciones o vigilancia constante. Sin embargo, hay terrenos donde las palabras no penetran, donde el consejo no tiene efecto, donde el corazón del hijo ya ha comenzado a ser moldeado por fuerzas que no se ven. En esos momentos, la única arma eficaz es la oración, pero no cualquier oración, no una oración pasiva, no una oración vaga o cargada de duda. La oración que aleja amistades contaminantes y presencias demoníacas ocultas en apariencia humana es una oración estratégica, consistente, alineada con la palabra y fortalecida en la autoridad espiritual que Dios ha dado a todo padre que cree. No se trata de repetir frases, sino de declarar realidades. No se trata de pedir de manera indefinida, sino de ejercer dominio sobre el entorno espiritual que rodea a los hijos. El poder de la oración no reside en la emoción, sino en la alineación con lo eterno. Cada palabra que sale de un corazón rendido, cuando es pronunciada conforme a la voluntad de Dios, se convierte en decreto celestial. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este acceso no es simbólico, es real, es un privilegio de los redimidos. Y ese acceso debe ser usado para interceder por aquellos que por su edad o condición espiritual aún no pueden discernir entre lo puro y lo impuro. La oración no es el último recurso, es el campo de batalla donde se define el futuro espiritual de los hijos. Cada oración que parte de un padre consciente de su autoridad espiritual debe contener una intencionalidad precisa. Hay oraciones que limpian la atmósfera, oraciones que desenmascaran lo oculto, oraciones que cancelan planes demoníacos, oraciones que rompen lazos invisibles, oraciones que abren los oídos del Espíritu. No todas las batallas requieren la misma estrategia y no todas las situaciones se enfrentan con las mismas palabras. La sensibilidad al Espíritu Santo permite dirigir cada clamor con precisión. Romanos 8:26 nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y cuando un padre ora desde esa profundidad, no solo está hablando, está participando en una guerra que el cielo reconoce. La oración eficaz no comienza en los labios, comienza en el Espíritu. Antes de decir una palabra, el corazón debe estar limpio. La mente debe estar sujeta a la palabra y el alma debe haber sido fortalecida en la verdad. El que intercede sin haber sido primero quebrantado por Dios corre el riesgo de convertir la oración en una repetición vacía. Pero cuando el corazón se presenta en reverencia, cuando el Padre se humilla bajo la poderosa mano de Dios, cuando se busca su dirección antes de hablar, entonces cada palabra tiene peso eterno. En Santiago 5:16 se afirma que la oración eficaz del justo puede mucho, y ese mucho abarca lo visible y lo invisible, lo emocional y lo espiritual, lo inmediato y lo eterno. Una oración estratégica por los hijos debe contener palabras de alineamiento, declaraciones que afirmen que sus vidas están sujetas al propósito de Dios. No se trata solo de pedir que se alejen de una mala influencia, sino de proclamar que sus corazones están reservados para relaciones divinas, que sus pasos están dirigidos por el Espíritu, que su discernimiento es activado, que sus ojos ven lo que otros no ven. Salmo 25:12 dice: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le enseñará el camino que debe escoger. Orar por los hijos incluye pedir que el temor de Dios sea plantado en sus corazones, porque cuando ese temor habita,
El alma rechaza todo lo que viene disfrazado, pero que no porta la esencia de lo eterno. No es suficiente clamar para que se alejen las amistades peligrosas. También es necesario declarar que toda relación que no viene de Dios se desintegra, se vuelve inestable, se disuelve sin que la manipulación, el control o la dependencia emocional puedan resistir. Esto no se logra con palabras humanas, se logra en lo espiritual mediante la oración. Porque cuando se pronuncian palabras desde la autoridad del cielo, esas palabras no caen al suelo vacías. Isaías 55:11 afirma que la palabra de Dios no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si la palabra es nuestra arma y la oración nuestro canal, entonces el resultado no es incierto, es certero. La oración también debe incluir la activación de los ángeles asignados. Hebreos 1:14 dice que no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los hijos forman parte de esa herencia. Y cuando un padre ora, puede pedir intervención angelical, ángeles que rodeen, que desvíen peligros, que bloqueen invitaciones, que incomoden relaciones, que abran caminos y cierren accesos. Porque muchas veces el alejamiento de una mala amistad no ocurre por una decisión consciente del hijo, sino por una acción espiritual que produce un corte en el alma. La intervención angelical no es mística, es bíblica y está al alcance de los padres que oran con fe y entendimiento. Hay momentos donde la oración debe ser de guerra. No se trata de una súplica, sino de una confrontación, una declaración que dice: toda persona que ha sido enviada con intención de contaminar la mente, el alma o el corazón de mi hijo, queda desenmascarada y desalojada por el poder de Cristo. Esta forma de oración debe hacerse con la mente sujeta a la palabra, con el espíritu alineado con el cielo y con la fe cimentada en la obra de la cruz. Colosenses 2:15 nos recuerda que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese triunfo es nuestra base de autoridad para declarar libertad sobre los hijos. En ocasiones, el alma de los hijos se ha unido de forma profunda a amistades que operan bajo influencia demoníaca. En esos casos, la oración debe apuntar a romper vínculos de alma, lazos emocionales que no fueron formados por Dios. Lamentaciones 3:41 dice: levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Esta elevación implica una entrega absoluta. El padre levanta el corazón de su hijo y lo presenta en el altar diciendo: este lazo no vino de ti, Señor, córtalo. Esta relación no edifica, destrúyela. Esta unión no honra tu nombre, cancélala. Y cuando el cielo recibe esa oración, se activa una operación que no depende del tiempo natural, porque lo que Dios corta nadie puede unir, y lo que Dios expone no puede permanecer oculto. No todas las amistades se alejan por confrontación directa. Muchas veces el Espíritu Santo comienza a trabajar en el corazón del hijo, despertando una incomodidad, una sensación de rechazo, una claridad que antes no tenía. Y esa obra no es producto de una charla, sino de una oración eficaz, porque la oración abre los ojos del alma, hace que lo que antes parecía atrayente, ahora se perciba como una amenaza. Y ese despertar es evidencia de que la presencia de Dios está restaurando la visión espiritual. Efesios 1:18 declara: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esa iluminación es fruto de una intercesión persistente. La oración también debe cubrir el ambiente. Las amistades no solo afectan en lo emocional, también traen consigo una carga espiritual que se impregna en los espacios donde el Hijo habita. Por eso es necesario declarar que toda atmósfera cargada por palabras contrarias, por música impía, por actitudes contaminantes,
sea limpiada por la presencia del Espíritu Santo. El hogar debe ser saturado de adoración, de palabra, de proclamaciones que impidan que lo externo penetre. Salmo 34:7 nos asegura que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa cobertura no es simbólica, es real y puede ser activada por un padre que ora sin cesar. Al orar estratégicamente también se puede pedir dirección profética. Que el Espíritu Santo revele el origen de las relaciones, que muestre si hay pactos, si hay manipulaciones, si hay asignaciones ocultas. Porque no toda amistad nace de la casualidad. Muchas surgen de conexiones espirituales activadas por el enemigo con el propósito de desviar, retrasar o destruir. En Segundo Reyes 6:17, Eliseo oró para que los ojos de su siervo fueran abiertos y viera el mundo espiritual. Esa oración debe ser repetida por todo padre. Abre los ojos de mi hijo, Señor. Hazle ver, hazle discernir, hazle escapar de la trampa. La oración estratégica también contempla la protección del futuro. No solo se ora por el presente, sino por los años que vienen. Se cubren decisiones futuras. Se cancelan amistades que aún no han llegado, pero que buscan introducirse. Se anticipa el ataque. Se establece que los próximos círculos de relación estarán marcados por la gracia, por la sabiduría, por la verdad. En Isaías 58:8 está escrito: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Esa protección total es activada por la oración que anticipa, que decreta, que se adelanta. Dios escucha la oración del padre que no negocia, del padre que no cede ante lo aparente, del que entiende que toda amistad no guiada por el Espíritu, por más simpática o popular que sea, debe ser filtrada por la verdad, porque el alma del hijo vale más que cualquier relación. Y ningún lazo emocional, por fuerte que parezca, tiene más poder que el nombre de Jesús. En Filipenses 2:9-10 se afirma que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esa es la autoridad final. Esa es la declaración que cierra toda operación del infierno. Hay personas que no son lo que parecen. Hay vínculos que no son meras amistades, sino trampas cuidadosamente disfrazadas. El enemigo no siempre se presenta con rostro de amenaza. A veces se acerca con apariencia de bien, con palabras suaves, con sonrisas que no revelan su intención. La Escritura es clara al advertirnos sobre esta estrategia. En 2 Corintios 11:14 se nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si el enemigo puede asumir forma de luz para engañar, ¿cuánto más puede utilizar personas que parecen inofensivas para desviar, dañar o destruir? Este es uno de los aspectos más ignorados en la vida espiritual de muchos creyentes. Se cree que los demonios actúan solo en lo etéreo, en lo invisible, en lo místico. Pero la Biblia nos muestra otra realidad. Hay seres humanos que, sin estar necesariamente poseídos, actúan bajo la influencia directa del mal. Son personas que han cedido su voluntad, su mente, sus palabras a propósitos contrarios a Dios. Operan en la manipulación, en el engaño, en la seducción espiritual. Y aunque no lo digan, aunque no lo muestren, están siendo utilizados para sembrar confusión, para abrir puertas, para debilitar lo que Dios está edificando. Jesús mismo enfrentó esta realidad. En una conversación con Pedro, su discípulo amado, aquel que había confesado que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ocurre un momento desconcertante. Después de que Jesús anuncia su muerte y su resurrección, Pedro lo reprende, diciéndole que eso no puede suceder. Y la respuesta del Señor es tajante: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. En ese instante, Pedro no era un enemigo, no era un traidor.
Era una voz bien intencionada, pero alineada con una agenda que no era celestial. Y el discernimiento de Jesús lo identificó, no como un simple error de percepción, sino como una manifestación espiritual contraria. Este principio es vital para entender lo que puede suceder con los hijos. A lo largo de su camino, encontrarán personas con las que sentirán conexión, afinidad, incluso afecto. Pero no toda conexión viene de Dios. No toda afinidad es evidencia de destino compartido. Hay vínculos que parecen nacidos de la empatía, pero que en realidad fueron sembrados con el propósito de distorsionar. Algunos de esos vínculos vienen cargados con confusión, otros con violencia disfrazada de autoridad, otros con manipulación camuflada de preocupación, y algunos con palabras dulces que, aunque parecen inspiradoras, son susurros que alejan el corazón de la verdad. En Gálatas 1, 6 o 7, Pablo expresa su asombro al ver cómo los creyentes se estaban apartando del evangelio verdadero por causa de otro mensaje que parecía correcto. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esa perturbación no venía por sueños o visiones demoníacas, sino por personas que hablaban, que persuadían, que enseñaban desde una plataforma de aparente espiritualidad, pero que en su esencia estaban sembrando desvío. Cuando los hijos entran en contacto con estas figuras, muchas veces no lo perciben. No entienden por qué cambian su manera de pensar. No saben por qué su fe se debilita. No pueden explicar por qué ya no sienten la misma necesidad de Dios. Pero detrás de esa transformación silenciosa está la influencia de un alma contaminada que ha tomado la forma de amistad, de mentor, de compañero. El enemigo sabe que el corazón humano se conecta con lo que le ofrece consuelo, afirmación o dirección. Y si no hay una base sólida en la verdad, cualquier palabra hábilmente dicha puede convertirse en semilla de confusión. La única forma de evitar esto es a través del discernimiento espiritual. Y el discernimiento no se obtiene por experiencia, ni por lógica, ni por estudio intelectual. Se recibe como don del Espíritu. En 1 Corintios 12:10, Pablo menciona el discernimiento de espíritus como una manifestación del Espíritu Santo. Es una percepción interior que permite identificar qué tipo de influencia está operando detrás de una persona, una conversación o una relación. Este discernimiento es esencial para los padres que oran por sus hijos, porque cuando se ora con discernimiento, se puede detectar qué hay detrás de una conexión. Se puede nombrar lo que otros no ven. Se puede cortar lo que a simple vista parece inofensivo. Hay vínculos que tienen una raíz demoníaca. No porque la persona en sí sea un demonio, sino porque su vida, sus palabras, sus hábitos han sido marcados por el reino de las tinieblas. Esa marca espiritual se transmite. Esa carga se contagia. Y cuando un hijo se abre emocionalmente a ese tipo de relación, lo que entra no es solo una idea, sino una atadura, una cadena que se fortalece con cada conversación, con cada decisión conjunta, con cada momento compartido. Por eso la oración no debe limitarse a pedir que se alejen las malas influencias. Debe declarar que toda operación del enemigo disfrazada de relación se desactive. Que todo espíritu que usa rostro humano para atacar quede expuesto y sin poder. En el libro de los Hechos, capítulo 16, Pablo y Silas enfrentan una situación que parece paradójica. Una joven esclava los seguía proclamando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Lo que decía era verdad, no había error en sus palabras, pero había una inquietud en el espíritu de Pablo. Hasta que, días después, discernió que aquella mujer tenía un espíritu de adivinación.
Entonces, con autoridad, reprendió al espíritu y lo echó fuera. Este pasaje es una muestra precisa de cómo el enemigo puede usar la verdad para encubrir una operación de manipulación. La joven no decía mentiras, pero lo que operaba en ella no era el Espíritu de Dios, era otro, uno que, si no hubiera sido confrontado, habría generado confusión, dependencia espiritual, desvío emocional. Esa misma dinámica puede ocurrir en la vida de un hijo. Puede encontrarse con alguien que hable de Dios, que parezca tener valores, que incluso cite la Escritura, pero el espíritu detrás de esas palabras no es santo. Es un espíritu de confusión, de control, de distorsión. Y si no hay intercesión en el hogar, si no hay vigilancia espiritual, ese vínculo puede sembrar semillas que más adelante den frutos de rebeldía, de frialdad, de ruptura con todo lo que es puro y verdadero. No todo rostro amable es un canal de bendición. No toda persona que dice estar a favor, lo está en verdad. Jesús advirtió con claridad sobre los falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Y aunque esta advertencia se ha aplicado tradicionalmente a líderes espirituales, el principio es más amplio. Aplica a todo aquel que se presenta como aliado, pero que opera bajo principios que no vienen del cielo. Este tipo de personas puede camuflarse en las esferas más comunes de la vida de los hijos, en el aula, en el barrio, incluso dentro de la iglesia. No se trata de vivir con sospecha, sino con discernimiento. No de rechazar a todos, sino de orar con dirección y de actuar con sabiduría. La intercesión contra estas influencias debe ser constante y precisa. No se trata de orar por la conducta visible, sino por la raíz invisible. Declarar que toda estrategia de confusión, disfrazada de consejo o amistad, se cae. Que todo intento de manipulación se vuelve ineficaz. Que toda seducción espiritual se disuelve. Que los ojos del Hijo sean abiertos, su espíritu fortalecido, su corazón alineado. Que el fuego de Dios arde en su interior, de tal forma que no tolere la cercanía de lo que no es santo. Porque cuando un hijo es lleno del Espíritu Santo, su discernimiento se activa, su percepción se agudiza, su alma se incomoda ante lo que antes toleraba. Y esa transformación es obra de la oración persistente, de la guerra silenciosa que libra el Padre en lo secreto. No hay demonio que pueda resistir una intercesión nacida del quebranto. No hay disfraz que aguante frente a la luz de Cristo. No hay voz seductora que prevalezca cuando el cielo se pronuncia. Por eso, el llamado no es a temer, sino a actuar, a discernir, a orar con firmeza, a pedir revelación, a no conformarse con lo que se ve, a no relajarse ante las apariencias. El enemigo sabe que si logra introducir una influencia disfrazada, ha ganado acceso al corazón. Pero también sabe que cuando un padre se levanta en oración, los disfraces caen, las máscaras se rompen y las verdaderas intenciones quedan al descubierto. Cuando la oración se mantiene, aunque no haya señales visibles de cambio, cuando el clamor se eleva día tras día sin desmayar, cuando la fe sostiene la voz que intercede sin descanso, el cielo actúa. Dios no es indiferente a la oración insistente. Cada palabra pronunciada en el secreto, cada declaración de vida hecha sobre el alma de un hijo, cada acto de guerra espiritual levantado contra las influencias que buscan contaminar, es registrado. Y aunque el proceso parezca lento, la transformación es inevitable. La intercesión persistente no es solo un acto de esperanza, es una siembra espiritual. Gálatas 6:9 lo afirma con autoridad. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La restauración llega, y cuando llega, no lo hace como un evento repentino, sino como el fruto maduro de una lucha espiritual constante. El corazón de un hijo puede ser duro durante un tiempo, pero no es impenetrable. Puede cerrarse por influencia, por heridas, por confusión, por falta de discernimiento.
Pero la oración tiene el poder de ablandar, de remover, de restaurar. Dios conoce el diseño de cada alma, conoce las grietas y las murallas. Y cuando un padre ora con precisión, invocando la voluntad del cielo sobre su casa, el Espíritu comienza a trabajar desde dentro. En Ezequiel 36:26, Dios promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta obra no la produce el consejo humano, ni el castigo, ni la distancia. Solo el poder del Espíritu, activado por la oración, puede cambiar un corazón endurecido. La transformación espiritual no ocurre en el entorno del control, sino en el ambiente de la intercesión. El padre que pretende imponer el cambio sin oración solo genera resistencia. Pero el que ora en lo secreto, el que clama con humildad, el que sujeta su propio corazón a la voluntad de Dios mientras presenta el alma de su hijo, está preparando un terreno donde el cielo puede intervenir. Cuando se persevera en la oración, la atmósfera cambia. El ambiente espiritual que antes era hostil comienza a cargarse de presencia divina. Lo que antes parecía imposible comienza a tomar forma. Las amistades que contaminaban comienzan a desvanecerse. Las voces extrañas pierden fuerza. Los vínculos nocivos se debilitan, porque la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. La restauración no es solo el rompimiento de lo malo, sino la formación de lo nuevo. No basta con que un hijo se aleje de amistades peligrosas. Es necesario que su corazón sea reorientado, que su espíritu sea fortalecido, que su discernimiento sea activado. Y esta obra es progresiva. El hijo que fue rescatado de la influencia del mal necesita ser afirmado en la verdad. Necesita ser lleno de la palabra, rodeado por la presencia, nutrido por relaciones santas. La oración no concluye cuando el peligro se va, sino que se intensifica para sostener la nueva etapa. Colosenses 2:6-7 nos instruye: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Esta solidez espiritual no se improvisa, se edifica día tras día, sostenida por una intercesión que no cesa. La oración continua tiene el poder de edificar el carácter. No solo protege del mal externo, sino que fortalece lo interno. Cuando un padre ora por el desarrollo espiritual de su hijo, está sembrando convicción, identidad, claridad. Está orando por sabiduría, por firmeza, por madurez. Está declarando que su hijo no será movido por la presión del entorno, sino guiado por el Espíritu. Está pidiendo que la fe se haga raíz, que la verdad se haga fundamento, que el amor de Dios se haga escudo. La oración no solo aleja al enemigo, también forma al guerrero. En 2 Timoteo 1:5, Pablo le recuerda a Timoteo la fe no fingida que habitaba en su abuela Loida y en su madre Eunice. Esa herencia espiritual no fue impuesta, fue sembrada y dio fruto en el momento adecuado. Hay una dimensión de la restauración que solo se alcanza cuando el corazón del Hijo es devuelto al Padre Celestial. No se trata solo de una recuperación de conducta, sino de una reconexión profunda con su origen divino. Malaquías 4:6 lo profetiza: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Este mover espiritual es más que una reconciliación familiar. Es una restauración de la identidad, del propósito, del diseño. Cuando el hijo vuelve su corazón a Dios, todo lo que lo había desviado pierde poder. La amistad que antes tenía influencia ya no tiene acceso. El lazo que lo ataba ya no encuentra espacio. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad, 2 Corintios 3:17. El proceso de restauración también incluye el testimonio público de la transformación. El hijo que fue rescatado comienza a convertirse en instrumento. Lo que antes fue una fuente de angustia, ahora se transforma en señal de victoria. Dios no restaura en silencio. Lo hace con propósito, con manifestación, con impacto.
En Lucas 15, Jesús relata la parábola del hijo pródigo, aquel joven que se alejó, que malgastó, que se contaminó con lo inmundo, volvió en sí, regresó a la casa del padre y fue restaurado. Pero el padre no lo escondió, lo recibió con honra, con vestidura nueva, con anillo de autoridad, porque lo que Dios restaura lo posiciona, no como alguien marcado por el pasado, sino como alguien llamado para manifestar su gracia. La oración que se sostiene más allá del cansancio es la que prepara el terreno para esta manifestación. Aunque haya tardanza, aunque el proceso sea largo, aunque el entorno no parezca mejorar, el que ora sin cesar está empujando el mundo espiritual hacia el cumplimiento de la promesa. Hebreos 10:36 declara: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esa promesa no es teórica, es visible, es concreta, es la restauración de lo que parecía perdido, es la reivindicación de lo que fue atacado, es la afirmación de que la oración nunca fue en vano. El hijo restaurado no solo deja atrás lo malo, se convierte en un canal de bendición. Su historia se vuelve mensaje. Su experiencia se convierte en testimonio de la fidelidad de Dios. Y esto también es parte del plan, porque lo que el enemigo quiso usar para destruir, Dios lo transforma en instrumento para edificar. Romanos 8:28 lo resume con poder. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La restauración no es solo el regreso al estado anterior, es un nivel más alto de propósito, de comprensión, de autoridad espiritual. A medida que la oración se mantiene, el discernimiento aumenta. Lo que antes parecía confuso, ahora se vuelve claro. El padre que ora no solo ve los cambios en su hijo, también ve las oportunidades de edificación. Comienza a orar por los nuevos vínculos, por las nuevas influencias, por las puertas abiertas desde el cielo. Ya no solo clama contra el mal, sino a favor del bien. Su oración se transforma en alabanza, en gratitud, en proclamación, porque ha visto el fruto, porque ha tocado con su fe lo que tanto esperó. Y mientras el hijo camina en libertad, el ciclo de oración no se detiene. Ahora el clamor se vuelve cobertura para el futuro. Se ora por la permanencia en la verdad, por la firmeza en la fe, por la multiplicación del fruto. Se proclama que lo que fue restaurado nunca más será tomado, que la luz que llegó no se apagará, que la influencia del cielo es más fuerte que cualquier voz pasada, que el propósito divino está sellado y resguardado. En Isaías 59:21 el Señor promete: este será mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Esta herencia espiritual es la culminación de toda oración fiel. La restauración que viene tras una intercesión constante no es frágil, es firme, está cimentada en la roca. Y cuando algo está edificado sobre la roca, no importa cuántas tormentas se levanten, no será derribado. Mateo 7:25 lo declara sin lugar a dudas: esa casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y esa casa representa la vida del hijo que fue librado, restaurado y establecido en la verdad. Ese hogar espiritual que fue rodeado de oración, fortalecido por la fe y cubierto por la autoridad divina, se convierte en señal visible de la victoria de Dios. No hay asignación del enemigo que prevalezca ante un padre que ora con constancia. No hay plan oculto que resista una intercesión persistente. No hay vínculo demoníaco que soporte la presencia del Espíritu Santo cuando es invocado con fe. Por eso la oración nunca debe cesar. La batalla puede parecer larga, pero la victoria es segura. La oscuridad puede durar una noche, pero la luz llega con la mañana. Y cuando llega, todo lo que fue sembrado en lágrimas se cosecha en gozo. La oración no solo protege, también despierta destino. Cuando clamas por tus hijos, no solo estás alejando lo que los amenaza, estás activando lo que Dios ha depositado en ellos
desde antes de su nacimiento. Porque cada hijo tiene una asignación celestial que el enemigo quiere silenciar, pero que la oración puede hacer resonar con más fuerza. No estás orando solo para evitar el mal, estás orando para que florezca lo eterno. Tus palabras, cuando se alinean con el cielo, no solo limpian el camino, también iluminan la senda. Y mientras tú oras, Dios trabaja en los detalles invisibles. Conexiones divinas, momentos claves, encuentros sagrados. Él no solo quita, también añade. Él no solo cierra puertas, también abre caminos que antes no existían. Lo que hoy intercedes en los secretos será el testimonio público del poder de Dios en tu casa. No subestimes lo que sucede cuando hablas con el Padre. Estás construyendo legado, estás escribiendo historia, estás levantando generación. Porque cuando un padre se levanta en oración, el cielo responde con propósito. ¿Estás listo para ver cómo Dios transforma la vida de tus hijos más allá de lo que imaginaste?